Hoy nos vamos a Aragón, a un pueblo llamado Torrellas. Un lugar con una historia, ¿eh? Bueno, llena de contrastes muy marcados. Sí, la verdad es que sí, porque tenemos, por un lado, una comunidad morisca muy próspera, muy organizada en los siglos XVI y XVII. Eso lo sabemos por fuentes como el Libro del Justicia de Torrellas, ¿no? Una fuente excepcional. Exacto, es una ventana a ese mundo. Y por otro lado, vemos el Torrellas de hoy, que es un pueblo pequeño, pero que se ha convertido en, bueno, en un lienzo de arte urbano, algo sorprendente. Pues esa es la dualidad que queremos explorar. Sumergirnos primero en esa Torrellas morisca y luego ver cómo dialoga con el presente. Perfecto. Pues empecemos por esa comunidad morisca. Hay que imaginarse un pueblo entero perteneciente al señorío del duque de Villahermosa, habitado solo por moriscos. Enteramente. Vaya. Sí, sí. Y fíjate, con un crecimiento demográfico espectacular para la época, casi un 140% más de población entre 1495 y 1610. Eso sugiere que no vivían nada mal, ¿no? Antes de la expulsión, claro. Pues parece que no, tenían una vida bastante organizada. El libro del Justicia nos cuenta mucho sobre eso. ¿Y cómo se organizaban? ¿Quién mandaba, digamos? Pues había un consejo local. La figura clave era el Justicia, que era como el juez principal, y normalmente era morisco. Ajá. Y junto a él, pues el alcaide, los jurados, se encargaban de todo, ¿eh? Desde gestionar el riego de las huertas, que eran muy fértiles. La base de su economía, imagino. Claro, la agricultura era fundamental. Olivos también. Pero no solo eso, también eran muy buenos artesanos. He leído sobre la taracea de Torrellas, ese trabajo tan fino con la madera. Sí, la taracea, la cajonería, tenían fama. Y un detalle cultural interesante, no criaban cerdos, lógico, por sus preceptos islámicos. Y era muy... Meticulosos con los registros. Mencionabas antes lo de dejar constancia escrita, muchísimo. no solo en los libros de la villa oficiales, sino en apuntes privados. Era común leer o escuchar según consta en mi libro. Eso nos habla de una sociedad que valoraba lo escrito, los acuerdos. Una organización interna fuerte. ¿Y el sistema de justicia cómo era? Implacable. Pues bastante estricto, sí. Protegían mucho la propiedad, las normas de la comunidad, como la limpieza de las acequias, el riego, cosas así. ¿Y los castigos? Variados. Desde multas, que era lo común, o la cárcel, hasta el destierro. Y algo que hoy nos choca mucho, los azotes públicos. Latigazos en la plaza. Uf. Sí, refleja un control social fuerte. Incluso había casos de corresponsabilidad familiar. Si un hijo robaba, a veces castigaban también al padre. Vaya. Eso indica la importancia de la familia, de la unidad familiar ante la ley. Exacto. Y no solo la familia. Había un gran sentido de la honra, de la reputación. Las normas morales eran estrictas, especialmente para las mujeres, eso también hay que decirlo. ¿En qué sentido? Pues se castigaban las conversaciones deshonestas, por ejemplo. Y fíjate, hasta había documentación notarial para justificar la pérdida accidental de la virginidad en niñas, para proteger su futuro matrimonio. Increíble el nivel de detalle y control. Pero también había solidaridad, ¿no? Sí, claro. La tutela de los huérfanos estaba muy regulada. A menudo los acogían familiares cercanos. Existía la figura del padre de Una huérfanos. especie de protector oficial. Algo así. Y tenían la limosna, una institución benéfica que se financiaba con donaciones y legados para ayudar a los pobres. O sea, que había cohesión. Una sociedad compleja, muy estructurada, pero que vivía bajo la sombra de la sospecha. Efectivamente, esa convivencia, aunque internamente funcionara, empezó a deteriorarse por la presión externa. La corona, la Inquisición, desconfiaban. Temían alianzas con los otomanos, con Francia, lo típico de la época. Eso es. Y empezaron las restricciones, que si no podían llevar armas, que si necesitaban permisos especiales, los volantines, para viajar fuera del señorío. La presión iba en aumento. Sí, hasta que llegó el decreto de expulsión. Para Torrellas, la orden se ejecutó el 12 de agosto de 1610. ¿Cuánta gente se fue? Pues cerca de 2000 personas, imagínate. El pueblo se quedó vacío, literalmente vacío. ¡Qué brutalidad! Una ruptura total. Y eso nos lleva a la Torrellas de hoy, que es un pueblo mucho más pequeño, claro. Sí, hoy son unos 300 habitantes.
pero el pasado sigue ahí, en las piedras. ¿Qué queda de esa época? Pues mira, la iglesia actual, San Martín de Tours, se levantó sobre la antigua mezquita. Y conserva elementos, sobre todo la torre. La torre mudéjar, ¿verdad? Ese estilo tan aragonés. Exacto, una torre octogonal preciosa, imponente. El mudéjar es esa mezcla fascinante de arte islámico y cristiano. También quedan restos del castillo, la plaza porticada. Y sé que hay un centro de interpretación dentro de la iglesia. Sí, la huella del Islam. Intentan explicar esa herencia. Pero lo que más llama la atención ahora, quizás, es el arte urbano. ¿Cómo surgió eso? Pues fue a partir de 2016, más o menos, con un proyecto llamado WOW. ¡Wow! Curioso nombre. Sí, es el acrónimo de la Galería de Usos de Arte Urbano. Y la idea es esa: convertir el pueblo en una galería al aire libre. Y lo han conseguido, ¿no? Hay murales por todas partes. Sí, hacen un concurso anual. Vienen artistas y pintan fachadas, muros. Hay un artista, Solaka, que se ha hecho muy popular por sus intervenciones en puertas viejas. He visto fotos, son muy llamativas. Un contraste fuerte con la arquitectura histórica. Totalmente. Y esa es parte de la gracia, creo yo. Ese diálogo entre el pasado morisco y mudéjar y este presente tan colorido y contemporáneo. Y no es solo algo visual, también celebran esa historia multicultural. Sí, tienen eventos como la Caravana de Culturas en verano, donde intentan, pues eso, recordar y celebrar todas las capas de su identidad. Entonces, hemos viajado desde esa sociedad morisca tan organizada, con sus normas, su economía, su trágico final, Hasta este presente, donde Torrellas conserva su patrimonio físico, pero se expresa de una forma totalmente nueva a través del arte en la calle. y aquí queda una pregunta flotando, ¿no? Una reflexión final. ¿Sí? ¿Cómo procesa un lugar una ruptura tan bestia como la expulsión de toda su gente? Claro. Más allá de los edificios que quedan de la Torre Mudéjar, ¿Qué queda de aquella sociedad? De ese engudo de comunidad, de esas normas tan estrictas, de esa organización. ¿Hay algo, aunque sea intangible, que resuene todavía hoy? algún eco de ese pasado conversando en silencio con los murales de ahora. Exacto. Esa es la pregunta que quizá Torrellas nos deja en el aire.